Y después, como les dije, en el minuto 90 se iba a terminar todo con este golazo. Miren lo que pega el señor Puerta. Miren lo que pega el señor fútbol, el relojito, el motorcito de esta selección colombiana. Lo que pega este muchacho. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de el camino de Colombia Sub-20, en este caso al Mundial Sub-20. Ya saben que hace poco terminó el Sudamericano Sub-20 y vamos a empezar a analizar el camino de todas las selecciones hacia lo que es el Mundial Sub-20, que se va a disputar en unos meses nada más, que lo vas a vivir acá por la pantalla de Suda. Para todo aquel que quiera más información, lo tiene que dejar en los comentarios, que con gusto vamos a hacer un video aparte con respecto a la información sobre el Mundial Sub-20. Dicho esto, vamos a ver el camino, vamos a analizar juntos con voz en off. En este caso no me van a ver a mí en pantalla. Vamos a ir analizando partido a partido lo que fue la clasificación de Colombia al Mundial Sub-20. Y sobre el final del video vamos a dejar algunos detalles que nos hayan gustado, algunos jugadores que nos hayan sorprendido. Y bueno, vamos a ir analizándolo paso a paso, fecha tras fecha, lo que fue la clasificación muy buena que ha hecho Colombia hacia el Mundial Sub-20, con un hexagonal final en el que ha estado a la altura y pudo competir de igual a igual frente a selecciones que quizás en los trámites previos veíamos por encima, por el rendimiento que venían teniendo y por la historia ya previa. Así que Colombia estuvo muy bien y en este caso es una de mis selecciones favoritas en este sudamericano. Y vamos a ver juntos entonces, vamos a analizar y a arrancar con el camino de Colombia al Mundial Sub-20. Bien, primera fecha tocaba contra Paraguay. Paraguay iba a arrancar ganando su partido por este penal. Ya saben que es una constante el VAR que no estuvo en este sudamericano. Fue un actor que faltó en este sudamericano. Muchos goles que fueron convalidados sin VAR, que podrían haber sido anulados, incluso jugadas polémicas que hubo. En este caso el penal lo termina cambiando por gol Paraguay. Colombia siguió insistiendo en ese primer tiempo, lo buscó. La localidad es algo que acompañó en todo el sudamericano Sub-20 a la selección colombiana, que lo buscó por todos los medios y en algún momento iba a llegar. En el minuto 7 el que marcó el gol del penal fue Alan Wilk, el goleador de la selección paraguaya. Pero Colombia siguió insistiendo, buscó por aire, por abajo, por todos los medios posibles. Y en el minuto 47 iba a llegar el gol recién de la selección colombiana. Fíjense a lo que les digo, buscó por arriba, buscó por abajo, buscó yendo a buscar más que nada con ímpetu, con ganas también. Y en el minuto 47 llegaba esta gran jugada y una gran definición también del número 20 de Daniel Luna, después de una excelente asistencia de Miguel Monsalve. Dos jugadores que van a ser fundamentales en esta fase previa, en esta fase de grupo. Monsalve demostrando su categoría, su calidad en cada partido. Y bueno, en este caso Danielito Luna definiendo excelente para marcar el 1-1, que le daba un punto que por cómo se había dado el partido era justo y hasta mereció ganarlo. Fíjense las últimas jugadas del partido, hay una pelota boyando en el área que podría haber sido tranquilamente empujada por algún jugador de Colombia, se termina yendo afuera. Los minutos finales siguió insistiendo, que la selección colombiana siguió buscando. Si hay algo que uno no le puede reprochar a esta selección es el ímpetu con el que fue a buscar cada partido. Todos los partidos, sin importar el rival que tengan enfrente, salían a jugarle de igual a igual. Y de hecho, eso fue el premio que tuvo en este 1-1. Pasando a la fecha número 2, en este caso enfrentando a Perú. La selección colombiana llegaba con un punto, como les dije, obtenido sobre la selección paraguaya. Y acá Perú iba a arrancar mejor, una gran jugada de Catriel Cabellos y después esta definición que podemos decir que fue un poco mordida la definición. Podemos hablar de eso, de Diego Vázquez, que marcó el 1-0 en el minuto 37, quizás cuando Colombia menos se le esperaba porque estaba dominando en este primer tiempo. Perú tuvo alguna que otra jugada aislada y llega esta gran definición, como les digo, de Vázquez, que le pegó mordido, pero termina dejando pagando al arquero de la selección colombiana y termina siendo gol de Vázquez después de una muy buena asistencia de Cabellos, que hizo un jugadón, eso hay que decirlo, un jugadón. Igual, ojo, no quiero decir nada porque Marquínez hizo un excelente sudamericano. El arquero de Colombia para mí hizo un excelente sudamericano, así que no le voy a caer por este gol, para mí no es culpa de él. Después, minuto después, recupera Puerta, miren lo que hace Puerta, y después la definición de Cortés es impecable. Pero me quiero quedar con el jugadón que se mandó Puerta. Recuperó la pelota en la mitad de la cancha, avanzó, gambeteó, asistió y después Cortés hizo todo bien. No hay chances de que lo cortes este video.
Sí, chiste. Una barrita ahí para que se rían un poco también. Una excelente asistencia de Puerta que después de este sudamericano logró atraer el foco de muchos equipos europeos. Quien se lo termina llevando, si no me estoy equivocando, es el Bayer Leverkusen. Así que a seguir de cerca ese equipo que lo tiene. Segundo tiempo, más de lo mismo, misma fórmula. Puerta y un excelente centro, un gol de pelota parada, que es un arma muy buena que tuvo la selección colombiana, siempre ganando de aire, buen juego aéreo. Y Oscar Cortés nuevamente marcando un gol, en este caso el doblete para este partido enfrentando a Perú, que lo terminaba ganando 2-1. Ya pasamos a la fecha número 3, en este caso enfrentando a la selección brasileña, un partido que iba a terminar 1-1. Los dos partidos frente a Brasil fueron muy complicados de jugar para la selección brasileña y en los dos partidos, a mi parecer, miren este golazo. Miren este golazo que hace Puerta. Dios mío. Es espectacular. Es una oda al fútbol. Lo bien que la agarra de sobrepique. Es muy complicado clavarla en un ángulo cuando la agarra de sobrepique. Miren qué bien que la agarra. ¡Boom! Hermoso, sacudón espectacular para marcar el 1-0 del partido. Después de una asistencia de Ricardo Carvalho que la aguantó muy bien. Y bueno, y el empate de Brasil iba a llegar 13 minutos después tan solo, en el primer tiempo también, pero antes llegaban estas jugadas de peligro que tuvo Colombia, tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja por más, pero nada, ¿para qué te traje, no? ¿Para qué te traje esta gran jugada que se armó por la banda derecha y abajo del arco? Miren lo mal que picó la pelota, es una constante, fue una constante en todo el sudamericano, la pelota picó mal. Y bueno, acá llega el gol de Andrés Santos, una de las figuras de Brasil, que lo compró el Chelsea, para quien quiera saberlo también. Un excelente jugador. De hecho, el último gol del sudamericano frente a Uruguay lo marca él, perdón, el 1-0 marca frente a Uruguay, que le da el título a Brasil. Así que nada que reprocharse para Colombia, que quizás defendió mal la pelota parada, pero este partido incluso me animaría a decir que lo mereció ganar, como así también el partido que jugó en el hexagonal final. En ambos partidos Colombia fue superior a Brasil, yo la noté sobrepasada físicamente y quizás también un poco por la localía de la selección colombiana, se notó que había una diferencia. Ahora, me quiero quedar con el partido de Puerta, loco. Puerta jugó un partidazo. Jugó un sudamericano de la concha de la lora, lo voy a decir así con todas las letras. Increíble lo que ha jugado y fue fundamental para esta selección colombiana. Dicho esto, esta fue la fecha número 3. Brasil empató 1-1 frente a Colombia. Colombia empató frente a Brasil. Y era un punto que servía igual de todas maneras porque se situaba con 5 unidades ya la selección colombiana y tenía que ir a jugar contra la selección argentina. Para mí, una de las más flojas de este grupo junto a la selección peruana por rendimiento y por mucho más. Pero la selección colombiana se plantó muy bien dentro de la cancha. También creo que mereció ganar este partido. En la mayoría de los partidos que la selección colombiana ganó, los mereció ganar. Eso es algo muy importante, es un dato muy bueno. Sí me faltó un poco más quizás contra las selecciones como son la uruguaya y la brasileña. Me faltó efectividad. Eso es lo que siento que le faltó a la selección colombiana, porque de hecho a Uruguay también se le plantó bien de cara a cara, de tú a tú, y mereció un poco más de lo que se terminó quedando. Pero bueno, en el minuto 75 iba a llegar el gol de la selección colombiana, para el que quiera saberlo, ya se los voy adelantando, pero mientras tanto vamos a ver las jugadas de peligro que tuvo la selección. Acá por la banda izquierda, atacando de la mano de Castilla y Luna, por la banda izquierda atacó muy bien durante todo el partido frente a Argentina. Después el 9, Carvalho y Monsalve no tuvieron mucha acción, pero bueno, acá hay un error muy grande del arquero de Colombia, pero la pudo arreglar bastante bien. Saca una pelota jugando por abajo, rebota en un jugador de Argentina, le queda el rebote a él y la agarra con las manos, por lo tanto no sufrió mucho más que eso, que lo que ya estamos viendo acá en pantalla. Ahora, el 3 contra 2 del contragolpe de la selección colombiana, desaprovechada, pero aprovechada a la vez. Porque si uno ve el disparo que tira, en este caso Joanda Fuentes, o Juanda Fuentes, como quieran decirlo ustedes, el disparo para mí es la peor resolución que podía tener esta jugada, porque la podía abrir tranquilamente, la podía tirar en cortada contra el jugador que venía trazando la diagonal, pero patea el arco y después el arquero de Argentina aporta su granito de arena para que Colombia gane 1-0 este partido, que para mí lo mereció ganar. Por lo tanto, ese regalito que le da el arquero de Argentina es más que bienvenido y más que merecido también.
Se terminaba la fase de grupos. Colombia, una gran fase de grupos. Ya saben que en este caso no importa mucho si quedás primero, segundo, tercero o cuarto. Pero la selección colombiana estuvo muy bien en esta fase de grupos y clasificó al hexagonal final. Ahora arrancaba lo picante, arrancaba lo bueno. Arrancaban los partidos más complicados, creo yo, porque te enfrentás a las mejores selecciones del otro grupo y a las mejores selecciones de tu grupo también. Brasil y Uruguay son las dos mejores para mí de este sudamericano, una de un grupo y otra del otro. A Uruguay no la había conocido todavía y se la iba a enfrentar en este partido, en esta primera fecha del hexagonal final, y arrancaba con el pie izquierdo. Miren el gol que se come Uruguay primero. Arrancaba con el pie izquierdo, la selección colombiana arrancaba perdiendo 1-0 este partido frente a la selección uruguaya. Es cierto que lo perdió de la peor manera posible. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque Colombia durante todo el partido mereció un poco más. Mereció por lo menos estar ganando 1-0 por las jugadas de peligro que tuvo, por cómo lo neutralizó a Uruguay. Y como les dije, a lo largo de todo el trayecto, a lo largo de todo el camino, creo que la selección colombiana aprovechó muy bien la localía. Se sintió apoyada por su público y eso se notó en cada jugada. Miren cómo dejan la vida en cada jugada. Me viene como anillo al dedo esta jugada, porque el arquero de la selección colombiana se tira al piso a buscar el centro que iba a pasar al segundo jugador de Uruguay, que venía por el segundo palo, y después en la línea también ahí sacando los centrales. Muy bien el partido de Álvarez, por ejemplo, que es quien la termina sacando ahí. Mantilla también jugó muy bien, Ocampo jugó muy bien. Acá estamos viendo el gol de la selección uruguaya, que como les dije, lo pierde de la peor manera posible. En el minuto 78, de la mano de Facundo González, y este gol que para mí, como les dije, es un regalo. Y miren la tajada que se manda el arquero de Uruguay en una de las últimas jugadas del partido. Es espectacular esto. Cabezazo a quemarropa, saca una mano tremenda, pega en el travesaño la pelota incluso, miren. Es increíble. A esto me refiero cuando les digo que en los partidos decisivos que fueron frente a Brasil y Uruguay, Colombia no tuvo suerte, no tuvo esa fortuna de meter la pelota final. Miren acá, otra jugada más, solo cabeceó y el arquero saca otra mano tremenda. Partidazo para mí, figura el arquero de la selección uruguaya. Y un 1-0 para Uruguay que empezaba a picar en punta. Saben que en el hexagonal final Uruguay sacó 12/15. Una locura lo que ha sacado en esta hexagonal final. Pero bueno, Colombia tenía que pasar página y tenía que jugar frente a Paraguay. Una selección que en la primera fecha lo complicó por demás, me animaría a decir. Y en este caso se iba a notar una gran diferencia futbolística, física y mucho más, porque este gol que mete, en este caso era un 3-0 por supuesto, ¿no? Pero este gol que mete Jorge Cabezas es muy bueno, se nota la superioridad futbolística en ese toqueteo que tuvo en la fase previa del gol. Es increíble la verdad lo que ha hecho en este caso el cafetero. Pero bueno, siguió atacando, siguió buscando y en el minuto 40 iba a llegar otro gol, pero en este caso de Oscar Cortés. Una muy buena definición, esquinada, fuerte abajo, nada que hacer para el arquero de Paraguay, que había sido figura en esa primera fecha que empató 1-1 frente a Colombia. Y bueno, en este caso nada que hacer para el arquero de la selección paraguaya, que se vio sobrepasado por la superioridad futbolística que tuvo la selección colombiana, como les dije, en este hexagonal final. Un lindo gol de Cortés, que era el 2-0, y después el 3-0 iba a llegar de la mano de su capitán cerca del final, en el minuto 89. Pero antes tenía que sufrir Colombia también, porque un poco de fortuna había que tener, loco. Entonces un 2-0 ataca Paraguay y uno sufre, pero sabe que está la suerte de su lado, por lo tanto pega en el palo. En este caso la pelota se va muy arriba. No sufrió muchos sobresaltos en este segundo tiempo. En el primer tiempo sí tuvo una jugada de peligro ahí que pega en el travesaño. Y después, como les dije, en el minuto 90 se iba a terminar todo con este golazo. Miren lo que pega el señor Puerta. Miren lo que pega el señor fútbol, el relojito, el motorcito de esta selección colombiana. Lo que pega este muchacho. Bueno, última jugada del partido, terminaba haciendo gol. Y en el hexagonal final empezaba a picar en punta la selección colombiana después de ese 1-0 frente a la selección uruguaya. Estos 3 puntos le daban un poco más de tranquilidad y para salir a jugar con Ecuador con un poco más de ritmo futbolístico, un poco más de confianza, y se iba a notar de hecho, porque en el minuto 21, ya en los primeros minutos, iba a llegar este gol en contra de la selección ecuatoriana. Es cierto, es gol en contra, pero
como les decía, la confianza que tuvo la selección colombiana después de ese 3-0 frente a Paraguay, le daba un poco de empuje a la hora de ir a buscar el partido. Lo fue a buscar, una gran atajada de Napa, que fue de los mejores arqueros, si no el mejor, de este sudamericano sub-20, pero después Córdoba la mandaba adentro. Increíble, la verdad, es insólito el gol que se mete Córdoba. Mala la defensa de la selección ecuatoriana, pero bueno, era el 1-0 de la selección colombiana, el definitivo, porque después no hubo mucho más. Fue un partido muy trabado, como lo ha planteado siempre la selección ecuatoriana a lo largo del sudamericano. Se han trabado mucho los partidos en los que jugó Ecuador. No sé si es por falta de fútbol, por falta de, no sé, de un esquema que consolide las ideas que tiene el técnico. No lo sé, la verdad, porque jugadores tiene la selección ecuatoriana. Pero bueno, estamos acá para analizar el camino de la selección colombiana, por lo tanto vamos a seguir sobre eso. Una gran atajada acá del arquero de la selección colombiana, puro reflejo. Miren lo que ha sacado ahí. Como les dije, Marquínez fue fundamental en estos 3 puntos a lo largo de todo el sudamericano. Ha logrado bastantes puntos a lo largo de... Perdón, a lo largo. Gracias a sus atajadas. Y también un poco había que sufrir por parte del ataque de la selección colombiana, porque acá otra gran atajada de Napa. Miren lo que hizo en 2 ocasiones acá. Bueno, una lo pasa de largo, es cierto. Quiso ir a cortar. Si se tiraba al piso, para mí era penal. Si se tiraba al piso Luna. Pero bueno, no se tiró. Y después Napa saca con los pies casi que en el área chica de su área. Y terminaba teniendo 2 atajadas muy importantes. El señor Marquínez, como les había dicho, el arquero de la selección colombiana, para obtener estos 3 puntos frente a Ecuador, que fueron vitales. Fueron vitales porque ya te empezaste a despegar. Vas a jugar contra Brasil con un poco más de tranquilidad. Obviamente, si ganaba el partido frente a Brasil, yo me imagino que la última fecha hubiera sido diferente, porque hubiera llegado con chances de salir campeón y se hubiese llenado el estadio frente a Venezuela y hubiese sido una fiesta, creo yo. Pero bueno, las cosas se dieron así. Colombia empató 0-0 frente a Brasil. Tuvo todo a favor para ganarlo. Lo pasó por arriba futbolísticamente. Lo pasó por arriba físicamente. Le dieron un penal, que era penal justamente, pero todas las facilidades para ganarlo le dieron a la selección colombiana, que no lo pudo ganar por falta de definición. Acá un gran tiro libre que termina atajando el arquero de Brasil. Brasil tuvo muy pocas jugadas como para ponerse en ventaja. Acá es una de las pocas que tuvo la selección brasileña, de la mano de Andrés Santos, que siempre gana de cabeza. Es increíble, pero gana de cabeza y encima después le queda el rebote. Es impresionante, todo le queda a Andrés Santos. Es como que tiene un imán. Una lástima que tuvo el penal y no lo pudo meter. Ya vamos a estar entrando en detalle. Otra de las cosas también es que no hay que ver el vaso medio vacío, hay que verlo medio lleno, porque una vez que erró el penal Colombia, tuvo la expulsión de Jean Torres en el minuto 60 y jugó 30 minutos con un jugador menos. Entonces, aguantar el resultado es algo bueno. Acá viene el penal. Es un codazo arriba del arquero de Brasil. Insólito, muy infantil la jugada, la verdad. Muy infantil. Es una locura, la verdad, lo que hace este muchacho. Pero bueno, era penal. Era penal por cómo bajó. Mirá, lo fue a buscar enseguida. Le fue con el hombro arriba, con el codo arriba, perdón. Y era penal. Así que no había nada que discutir en este caso. Ahora, Puerta lo patea mal. Puerta lo patea muy mal el penal. Una lástima para el capitán de la selección colombiana, que, como les dije, si metía este penal merecía una estatua directamente, porque el sudamericano que se ha jugado Gustavito es una locura y merecía meter el penal. Lo vuelvo a repetir, merecía meter el gol, merecía ese penal que le podría haber dado la victoria y tranquilamente el poder llegar a la última fecha con chances de salir campeón. O sea, eso era lo que le faltó. Pero bueno, como les dije, no hay mal que por bien no venga. Un 0-0 frente a la selección brasileña. Mereció mucho más el conjunto cafetero, pero ya saben cómo es el fútbol, que a veces es así. Pero lo importante es que siempre da revancha. Y la revancha iba a llegar frente a Venezuela en la última fecha. Un partido en el que Colombia tenía que ganar porque se despedía de su gente. Y bueno, tenía que ganar, era así. Y qué mejor manera que arrancar así, ¿no? Con un golazo, pero un auténtico golazo del conjunto cafetero ahí, con Manjoma marcando el 1-0 en el minuto 18 después de una buena asistencia de Vélez, que se la dejó ahí como para que le pegue al arco. La agarró, bomba al ángulo, nada que hacer para el arquero de la Vinotinto. Y ya era el 1-0, era el 1-0 en el minuto 18, un partido, como les dije, para despedirse de su gente, para agradecer por el apoyo que tuvo durante todo el sudamericano la selección colombiana, que fue de menos a más.
y terminó en un gran nivel, lo vuelvo a repetir. Para mí, entre Colombia, Uruguay y Brasil fueron las 3 mejores selecciones del sudamericano y por suerte clasificaron las 3 al Mundial. Eso es lo más importante también. En el minuto 39 iba a llegar el 2-0. Este es otro gran gol, es increíble. Jorge Cabezas, uno de los goleadores de esta selección colombiana junto a Puerta. Muy bueno el sudamericano también de Cabezas. Una gran asistencia de Manjoma, que no solo marcó el gol, sino que también asistió ahí. Entonces muy buena la asistencia. Y terminaba haciendo el gol de Cabezas, muy buena el primer palo también. Una excelente definición. Definición de 9, goleador, definición de potencia pura. Y después iba a llegar el 2-1 en el minuto 64. O sea, ya el segundo tiempo, cuando ya Colombia estaba casi que cerrando el partido, minuto 64, gol de Coba, se pone en partido la selección venezolana, se puso en partido en los últimos minutos, pero la selección colombiana lo cerró muy bien y terminó ganando el partido 2-1. Acá estamos viendo el gol nuevamente de Venezuela, asistencia de Alcócer y después una buena definición de Coba que termina sin nada que hacer para Marquinhos, que fue el arquero de la selección colombiana. Y bueno, y como les dije, un excelente sudamericano de la selección colombiana que mereció acceder al Mundial. Y acá estoy, miren, acá estoy. Estoy acá, todo de corrido, sin corte, sin nada, ahí hablando sobre los partidos de la selección colombiana. Espero que les haya gustado mucho. Si así, recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir. Elijan cuál es la próxima selección que les gustaría ver en este camino de las selecciones sudamericanas hacia el Mundial Sub-20. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho. Un abrazo a todos y chao, chao.